lo que vamos a poder utilizar para fe va a ser de que ella, para empezar, era estéril. De eso se trata más la historia, de que ella pide un hijo y pide un hijo varón, no pidió una niña, ¿verdad? Pidió un varón. Entonces, hay cosas que pedimos y tenemos que pedir específicamente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos enseñado de que cuando nosotros venimos delante de Dios, tenemos que venir y decirle, Señor, por ejemplo yo, ¿verdad? Le he dicho, Señor, yo quiero una casa, porque el Señor me la prometió antes de que yo se la pidiera. Entonces yo le digo, Señor, yo quiero mi casa, si se puede de 2 niveles, si no, pues que sea de muchos cuartos para poder tener invitados. No solo a mi familia, sino todo aquel que lo necesite. O sea que yo pido, no solo para mí, sino para los demás. Y yo sé que el Señor está trabajando en eso. El Señor ya me lo prometió y yo sé que me lo va a cumplir. Entonces nosotros cuando le pedimos algo a Dios debemos de ser específicos, ¿verdad? Yo cuando le pedía, cuando oraba por Sophie, yo le decía, yo quiero que ella sea sana, que ella sea una niña grande, que ella venga completa, ¿verdad? Porque hay muchas veces que niños que nacen con defectos. Entonces, yo le pedí al Señor específicamente por Sophie. Entonces, debemos de pedir las cosas. Al Señor le agrada que pidamos las cosas específicas. Pero Ana no solo le pidió. Lo lindo acá es que Ana ofreció algo también. ¿Y qué fue lo que ofreció? A lo que le estaba pidiendo, ¿verdad? Porque ella estaba pidiendo por un hijo. Pero al mismo tiempo estaba pidiendo algo y estaba ofreciendo algo. Entonces, vemos el ejemplo de que no solo en esto, sino que aquí podemos dar y recibir. Entonces, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Cuando le pedimos algo a Dios, no es solo para recibirlo, sino también tenemos que ofrecerlo. ¿Por qué? Porque no podemos ser como el asadón, ¿va? Solo para adentro, para adentro, para adentro. Sino que tenemos que ofrecerle al Señor, porque tenemos que dar algo de todo lo que Él nos da. Ana recibe su milagro y cumple su promesa. ¿Quién de nosotros en este tiempo le pide un hijo al Señor? Y dice la historia que Ana viene y solo le da lactancia en su tiempo y de ahí lo tiene que dar de regreso para el servicio del Señor. ¿Quién de nosotros en este tiempo se cree capaz de decir, bueno, Señor, yo quiero un hijo, y cuando tenga unos 3, 4 años más o menos que ya no le tenga que dar pecho, te lo entrego nuevamente para tu servicio? ¿Quién de nosotros en este tiempo? Ninguno, ¿verdad? Ni yo, que he recibido mi milagro, creo que no lo podría hacer, dejar a Sophie, porque es algo que hemos estado anhelando tanto. Entonces, yo no sé qué es lo que tú has estado pidiéndole al Señor. Yo no sé qué es lo que tú has estado anhelando, pero pídelo en específico. Pero no solo pidas, sino que tú tienes que aprender a ofrecer también. Esa es una ley que debemos de empezar a poner en práctica, el dar y recibir. Así es como esto hemos recibido y hemos visto cómo tantos milagros y tantas cosas han sucedido, ¿verdad? Así rapidito me voy a ir a otra historia, que es la historia de Jocabed. ¿Sabes quién es Jocabed? La mamá de Moisés. Muchas veces hay personajes de la Biblia que no conocemos, ¿verdad? Pero en este caso déjame contarte un poquito de la historia de Jocabed. Dice, tomamos nota de cómo todo el plan de Dios comienza con unos esposos fieles. Así lo dice la Biblia. Entonces vemos acá los que tenemos un matrimonio, ¿verdad? De que nosotros debemos primero ser fieles a nuestra pareja y también ser fieles a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Él es nuestro Padre, Él es nuestro todo. Para las personas que están solas, ¿verdad? Dice que Él es su esposo. Deben de ser fieles al Señor.
En una porción de la palabra dice de que si ellas se quedan solas, que se queden al servicio del Señor, que dediquen su vida a Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto que a Él le agrada que nosotros le sirvamos y que estemos con Él, ¿verdad? Entonces todo empieza con la fidelidad a Dios. Una de las cosas fue que ella dio un primer paso. En la historia de Jocabed, el primer paso que ella dio fue que conservó la vida de su hijo, de su bebé de 1 año, porque en ese tiempo Faraón mandó a matar a todo varón que había nacido, ¿verdad? Él no quería que ningún judío se levantara contra ellos, entonces los mandó a matar. Y ella, a pesar del decreto de Faraón, conservó la vida de su hijo. El segundo paso fue cuando puso a su hijo en una canasta de junco junto al río Nilo. Vieran, la historia es muy hermosa. Cuando nosotros hicimos el estudio, vemos cómo ella es astuta, su hija también, porque van delante de la princesa, no les hablan, pero ellas arman todo un plan, que eso es lo que Dios tiene para nosotros, planes para nuestra vida, ¿verdad? Entonces ellas arman un plan y a la final ella entrega a su hijo, pero lo termina cuidando y le terminan pagando por eso. Qué bonito, ¿verdad? Cómo ellas, al tener fidelidad con Dios, Dios hace muchas cosas grandes. Él va moviendo cada pieza. Entonces, una de las características de todas las mujeres de la Biblia, hay muchas más, pero una de las características es la fe que tuvieron. ¿Y por qué quedaron las mujeres de la Biblia como ejemplo? Para que nosotros podamos tener confianza y seguridad en lo que ellas hicieron, que nosotros lo podemos hacer también. Pero déjame decirte que esta mañana más que todo vengo a hablarte de fe para que puedas activarla. Hablábamos que todos tenemos una medida de fe, ¿sí? Todos tenemos fe, pero no todos la estamos utilizando. ¿Cómo podemos activar la fe? Muchos dicen, no la tengo. Claro que sí, tenemos la fe. Y hoy quiero hablarte de los discípulos de Jesús y vamos a ir a Lucas 17:5. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aquí ellos están pidiendo que el Señor aumente la fe. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta fe? Casi la mayoría, ¿verdad? Pues hoy te voy a dar un secreto para que veas que Dios va a hacer cosas grandes. Aquí ellos piden fe, pero Jesús, antes de empezar a hablar de fe, viene y les habla del perdón. Entonces vamos a leer siempre Lucas 17, pero el versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti, diciéndote, me arrepiento, perdónale. Aquí está hablando, ¿verdad?, de la ocasión de caer. Muchas veces hay personas que todavía tienen algo que perdonar en su vida. Fíjate que muchas veces nosotros venimos y lo dejamos al olvido. Pero esas cosas muchas veces no dejan que nosotros avancemos. Y nosotros decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero pues, si yo ofrendo, yo diezmo, yo leo la palabra, yo entro en comunión con Dios, yo hago de todo y no salgo de esa situación. Muchas veces es porque tenemos falta de perdón. Entonces, por eso el Señor, antes de hablarles de fe, viene y dice, ve y perdona a tu hermano. Y si tu hermano viene a ti, perdónale 7 veces. Y si él vuelve a caer contra ti, vuelve a pecar, perdónalo nuevamente. Entonces ahí es donde viene 70 veces perdona, ¿verdad? Y 70 si no son suficientes, vuelve a perdonar.
Entonces, vemos acá de que si nosotros tenemos una situación, analicémoslo. Y si nosotros lo hemos llevado al olvido, porque muchas veces eso es lo que hacemos, decimos, no importa, pero muy en el fondo de nuestro corazón está eso. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que traiga a nuestra memoria y revele lo que Él sí sabe que nosotros hemos olvidado. Entonces, para empezar, debemos de como autoanalizar para que nosotros podamos perdonar todas las ofensas que nos hayan hecho. Por ejemplo, en mi caso, fíjate, pues yo le decía al Señor, yo creo que yo ya perdoné todo lo que me han hecho, pero en este momento, ahorita, el Señor me trae a memoria lo que mis tías me han hecho, ¿verdad? Pero yo he hecho de cuentas, yo le he dicho al Señor, yo he perdonado todo lo que me han hecho, porque tú me has enseñado a perdonar, y yo en mi corazón ya no guardo ningún resentimiento. Pero cuando tú le pides al Espíritu Santo, por eso te digo, pídele al Espíritu Santo que te traiga a memoria qué es lo que debes de perdonar, y el Señor lo va a hacer. Entonces, en esta mañana vamos a orar de último para que nos ayude a perdonar completamente en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, vemos que después del perdón, entonces viene Jesús y ellos dicen, aumentanos la fe. Los discípulos no pidieron que les aumentara la fe después de que Jesús hiciera el milagro de Jairo, de la hija de Jairo, ¿verdad? O de Lázaro. Jesús no vino y fue a hacer milagros y después ellos pidieron aumentar la fe, no, sino fue después del perdón. Cuando nos hablan de fe, vienen los discípulos y les dice, aumentanos la fe, pero viene Jesús y no viene y les dice, ¿saben qué? Después de perdonar, hagan una filita aquí, les voy a dar un su cucharón de fe. No, ¿verdad? No es así. Nosotros venimos y debemos de activar la fe que tenemos, porque ya se nos fue dada. La medida que nosotros tenemos, debemos de nada más ponerla en práctica. Versículo 6, siempre de Lucas 17. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿De qué está hablando acá? De dar una orden, de ordenarle a las cosas, pero creyendo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces dudamos, y cuando dudamos venimos y nuestro pensamiento nos juega chueco, ¿verdad? Porque decimos, nos paramos delante del árbol y le decimos, árbol, te ordeno que te eches a la mar. Pero en nuestro pensamiento estamos, no creo que se vaya a mover, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos que solo declaramos la palabra, pero no lo creemos, y tenemos que creerlo al 100%. Entonces, nuestra fe tiene que ser mucho más grande. Entonces, aquí nos enseña de que nosotros debemos de ordenarle a las cosas. Por ejemplo, la sanidad. Cuando estamos enfermos, nosotros declaramos la sanidad, pero muchas veces lo dudamos. Muchas veces le echamos la culpa a los demonios, ¿verdad? Decimos, es que este demonio no me deja tranquila. No es así. A veces el enemigo pues no está ni poniendo el oído atento a nosotros, ¿verdad? Sino que a veces es nuestra mente. Entonces aquí debemos de aprender algo que tenemos que hacer con autoridad, y es ordenar a las cosas creyendo. ¿Por qué? Porque mira, desde el momento en que tú pasaste a ser hijo de Dios, Dios te dio la autoridad a ti, me dio la autoridad a mí, para poder ordenar a las cosas que no son como si fuesen.
Entonces nosotros la autoridad la tenemos desde el momento que decimos, sí Señor, yo te acepto como mi Salvador. Esa autoridad la tenemos todos. Lo que pasa es que no nos la creemos. Por ejemplo, un policía. Cuando viene una persona y va a buscar un empleo, dice, ¿vienes tú? Te paras delante del edificio donde vas a ir a pedir empleo y le dices, empleo, yo te ordeno que seas mío. Yo declaro que este día me van a contratar. En el nombre de Jesús, por supuesto, pidiéndolo todo, ¿verdad? Entonces, tú vas ya con la seguridad de que ese empleo va a ser tuyo. Y si no lo es porque no lo ordenaste. Y si no lo es porque no lo creíste. Pero el empleo puede ser que ya era para ti, pero tienes que tener la autoridad para poder ordenar. Muchas veces no nos enseñan a que nosotros debemos de ordenarle las cosas. Hay un dilema en que dice que los ángeles están a nuestro servicio y que nosotros les podemos ordenar, ¿verdad? Y hay un dilema en el que dice de que no les debemos de ordenar. Pero aquí la palabra está siendo específico, que dice que nosotros tenemos poder y autoridad y que podemos ordenarles a los ángeles también, porque ellos son los que nos llevan y nos traen respuesta con el Señor. Lo único que hay que hacerlo con respeto, claro. Muchas veces hay gente que porque ya quiere las cosas y lo ordena así, y no tiene que ser así. Vamos a ir a Mateo 8:23 al 26. Mateo 8:23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién era el que dormía? Jesús, ¿verdad? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Vemos acá de que los discípulos tuvieron temor. Los discípulos, aún andando con el maestro, que era lo que les decía un momentito, viendo los milagros que el Señor hacía, ellos no creían. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, viendo las cosas, viviendo las cosas, no creemos. Y entonces el Señor les dice, hombres de poca fe. Así estamos muchos en este día. Pero déjame contarte que vino el Señor Jesús y viene y ordena al viento. Y ordena a las olas que se calmen. Y entonces la tormenta, la tempestad se calma. Él no vino y le dijo, Padre, Jesús, ¿verdad? No vino y le dijo, Padre, calma la tempestad. Padre, calma las olas o el viento. No. Él mismo, con la autoridad que tenía, dijo, calma el viento y calma las olas. Entonces, por eso te digo, en esta mañana el Señor nos ha dado la autoridad a nosotros y el poder, y los vientos obedecieron, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, a nosotros también, déjame decirte que en el ambiente espiritual, cuando vemos que hay liberaciones, los demonios dicen que se nos sujetan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa autoridad y el poder que Dios nos dio. Pero tú dirás, ay, pero primero hay que hacer unas 8 horas de ayuno, hay que hacer unos 3 días de oración para poder ir a liberar a alguien porque se me puede meter el demonio, ¿verdad? No, no es así. El Señor en este momento puede decir, ¿sabe qué, fulanito, venga para acá, vamos a liberar a tal persona? Y tú dirás, ay, no, qué miedo, ¿verdad? Pero no, eso es porque nuestra fe está un poco baja, pero sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dio la autoridad.
tenemos la autoridad. Entonces vemos aquí que los discípulos no tenían la confianza y no creían en lo que podían hacer, ¿verdad? Entonces yo en esta mañana déjame decirte que tú debes de creer que sí lo puedes hacer. Por ejemplo, a veces Sofi me dice, mami, es que no puedo. Mi bebé de 2 años, ¿verdad? Pero yo le digo, sí, Sofi, sí se puede hacer. No digas que no lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. Y así somos nosotros como niños, dice el Señor, que debemos de creer como niños que lo podemos hacer. Entonces dice la palabra que nosotros todo lo podemos hacer en Cristo, que nos fortalece, ¿verdad? Entonces, déjame decirte que Dios va a aumentar nuestra fe. Pero no es tanto que la aumente, sino que nosotros, al orar, debemos de pedir que podamos activarla. Dice que los discípulos no pudieron sacar un demonio por incrédulos, porque cuando vienen y están que le gritan, que lo mandan para afuera, que lo ponen a saltar, que lo ponen de cabeza y no pueden sacar el demonio de un muchacho, ¿verdad? Entonces viene Jesús y les dice que son incrédulos, porque vienen ellos y le dicen, Jesús, pero ¿por qué tú lo pudiste hacer y nosotros no? Entonces ellos les dice, por incrédulos, por falta de fe, porque tienen poca fe. Entonces en esta mañana no es que Dios nos va a aumentar la fe, sino que nosotros solo debemos de activarla. Vamos a ir a Lucas 11:2. Lucas 11:2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Hasta ahí lo vamos a dejar. Es el Padre nuestro, ¿verdad? Entonces, ahí Jesús ya nos enseñó a orar. Entonces, el orar es decir Padre nuestro, no repetir, sino que nosotros cuando oramos, nos dirigimos al Señor como nuestro Padre. Entonces, por eso ellos, cuando le dicen a Jesús, enséñanos a orar, no viene Jesús y les dice, vaya, entonces yo les voy a aumentar la fe primero. No, debemos de aprender a orar. Cuando nosotros oramos es para pedir y dar gracias por lo que el Señor está haciendo, por nuestras necesidades que el Señor ya sabe. Pero entonces nosotros como buenos cristianos no podemos decir, es que hoy amanecí con poca fe. ¿Por qué? Porque no podemos decir, es que hoy me levanté con medio corazón. Hoy me levanté con medio pulmón. No, porque nosotros tenemos una fe que el Señor ya nos dio. A menos que tengas problemas de salud, ¿verdad? Podemos decir que nos levantamos con medio corazón o con medio pulmón. Pero no podemos ser incrédulos. Incrédulos dice que no, la persona que no cree con facilidad en las cosas que no ve. Entonces, nosotros debemos de tratar la manera de que, mira, yo mucho tiempo pasé en que me pasaba eso. Amanecía, daba gracias, pero de ahí así como que, el desánimo. Hoy como que no creo, ¿verdad? Hoy saber si, y así, con un ánimo pesimista. Y al otro día me levantaba bien contenta. Y a veces hasta me levantaba contenta, de tan contenta que me levantaba, que me pasaban cosas malas. Y decía yo, de veras que hoy estoy tan contenta, saberme qué me va a pasar. De verdad, créeme que yo era aquella cosa que ya me tenía como que traumada, ¿verdad? Porque yo sabía que cuando amanecía bien contenta, algo malo me pasaba y me pasaba. ¿Por qué? Porque lo creía. Entonces, así como yo creía eso malo, entonces nosotros ahora que estamos en las cosas del Señor, eso era cuando no estaban en los caminos del Señor.
Pero ahora que ya estamos en las cosas del Señor, sabemos que las cosas no son así, ¿verdad? De que todos los días debemos de amanecer contentos. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con lo que Dios está haciendo con nosotros, por lo que Dios nos da. Entonces, no debemos de caminar con dudas. Vamos a leer Mateo 14:22. Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Hasta el 33. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Como vemos aquí, Pedro quería ir sobre las aguas, ¿verdad? Así nosotros en este tiempo somos Pedro, porque Jesús nos está mandando a que podamos ganar almas para Él. Pero viene Pedro cuando pone el primer pie en el agua, que no fue sobre el agua, ¿verdad? Sino como que estaba él en el aire. Él dio el primer paso y tenía confianza, tuvo fe. Pero empezó a caminar y a caminar, así somos nosotros. Cuando empezamos a caminar en el Señor, nosotros al principio, aquel gozo, aquella alegría, aquella emoción, somos como Pedro, ¿verdad? Cuando empezamos a caminar. Pero en el transcurrir del camino viene Pedro y cuando mira los vientos, ¿qué hace Pedro? Duda. Y así nos pasa a nosotros. Conforme nosotros van pasando los años en las cosas del Señor, vamos dudando, va decayendo nuestro ánimo, nuestra confianza y muchas cosas, ¿verdad? Entonces aquí el Señor dice: hombre de poca fe, le dice a Pedro. Y no es que tuviera tal vez poquita, sino que como dice, y de ahí le dice la pregunta: ¿por qué dudaste? Si tenías la fe cuando empezaste a caminar, porque desde el momento en que él puso el pie en el agua y no se hundió, él tuvo fe. Porque si no hubiera tenido fe al momento de ponerle el pie, se hubiera hundido, ¿verdad? Pero tuvo fe al principio. Entonces Jesús viene y le dice: ¿por qué dudaste? Entonces en esta mañana te pregunto yo, no me respondas, pero te pregunto, si el Señor te ha prometido cosas, ¿por qué estás dudando? Si Él ya lo prometió, lo va a hacer. Si tú te has metido a cosas más allá de tus posibilidades, no dudes que el Señor te va a sacar de eso. ¿Por qué? Porque aunque nosotros a veces tomamos malas decisiones, el Señor nos saca de eso, ¿verdad? Él es misericordioso y nos ayuda. Entonces, en esta mañana
te voy a invitar a que te pongas de pie. Mira, iglesia, muchas veces es por falta de conocimiento. La semana pasada lo hablábamos que por falta de conocimiento